Algo pasó con la red. ¿Me están escuchando ahí en este momento? Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Listo? Ah, bueno. No, no sé, algo me parece que nos sacó de la red o no sé si sería a mí solo que me sacó de la red, pero sí, ahorita no podía conectarme y me decía que estábamos fuera de la red. ¿Quién sabe qué pasaría? Nos sacó de la red, digámoslo así, o de la reunión. Bueno, eh, sí, ahí quedó como perdí ese espacio, pero bueno, bueno, vamos a intentar ahora compartir, que ahorita no podía porque no estaba en la red. Listo, ahora sí. ¿Quién sabe qué pasaría? No me di cuenta, quién sabe de pronto si fue la conexión mía que de pronto falló en algún momento. Pues no me vi desconectado en ningún momento, pero pues parece que no teníamos conexión. Pero bueno, listo, regresamos entonces. Em, Tenemos entonces aquí el eje secundario. Lo importante es que lo podamos visualizar. En este caso el eje secundario va a aparecer del lado derecho y él es el que va a controlar ese comportamiento de esa línea de color rojo. Entonces ahí es donde vamos a ver qué es lo que sucede con ese otro gráfico que está superpuesto, pero pues que se genera a través del eje secundario. El gráfico pues se puede cambiar también. Por ejemplo, aquí miremos unas líneas apiladas, es con unos punticos. Em, Línea con marcadores también es muy similar. Por aquí hay áreas, ¿sí? Podemos también cambiarlo por un área. Mm, No es que sea muy chévere el área, pues muchas veces, pero se podría cambiar por otro tipo de gráfico, ¿listo? Esta área apilada pues no nos funciona. Este tipo de área, sí, las áreas definitivamente eso no son muy bonitas. Las barras pues tampoco van a ser tan chéveres porque ese cruce no se ve muy bien. Bien. De pronto las columnas sí nos va a aparecer pues columnas apiladas, una detrás de la otra. Bueno, bueno. Pero en este caso pues yo diría que la parte de líneas pues es mucho más eh, comprensible. Entonces en este caso pues podemos utilizar esas dos. Bien, voy a presionar aceptar y si ustedes se fijan, aparece los dos elementos. De una vez aparece pues nuestro gráfico con el otro eje secundario que está aquí del lado derecho. Eso se llama un eje secundario. Y ese eje secundario pues es el que básicamente me está graficando de la línea roja. Y con esa línea roja yo qué podría empezar a hacer. Por ejemplo, empezar a mirar comportamientos. Y cuando yo empiezo a mirar comportamientos, pues puedo mirar de pronto una tendencia eh, de comportamiento en cada uno de los meses. ¿Sí? Aunque si estamos manipulando tiempo o viendo el gráfico a medida que va pasando el tiempo, pues recuerden que los meses están desordenados. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar a ver si lo vemos un poquito diferente cuando ordenemos los meses. Voy a colocar aquí orden personalizado, mes, lista personalizada y voy a colocar aquí enero, febrero, marzo, que es una lista que ya tengo de meses ordenados de enero a diciembre y aceptar. Entonces ahí ya cambia un poquito y ya vemos pues el comportamiento ahora sí en el transcurso del año. Entonces vemos que en enero y febrero pues tiene un comportamiento que va al alza y después empieza pues a disminuir. Abril es como el mes que tenemos como pocas ventas. ¿Sí? Hay una caída bastante grande entre marzo y mayo, dada por abril y pues ahí se empieza como a medio estabilizar los meses. Sube un poquito pues a mitad en junio y julio, vuelve otra vez a subir en octubre y noviembre, bueno, y otra vez pues vuelve a descender en diciembre. Entonces, en este caso, ahí sí podríamos estar mirando, por ejemplo, un comportamiento con esas dos líneas, ¿sí? Con esa línea de participación y con esas unidades vendidas. Y esta pues sería una forma también de mirar ese comportamiento que tenemos de esas columnas, ¿sí? Comparando también como graficándolo también con esa línea adicional de participación. Esto se llama un gráfico combinado, que también se puede utilizar para otras cosas, pero esto es un gráfico combinado que es bastante, a veces interesante pues tenerlo presente. ¿Listos? Bueno, eso sería también pues, eso sí, como les decía, es necesario pues las tres columnas de información, ¿no? Para que lo tengan presente. También
Podríamos colocar pues algo como, por ejemplo, países en una tabla cualquiera, por ejemplo, no sé, ventas, eh, ventas, y empezar a generar, por ejemplo, países, no sé, Francia, pongamos aquí Sudamérica más bien, eh, por ejemplo, Brasil, em, Colombia, eh, Perú, Ecuador, em, pongamos Chile, listo. Pongámosle aquí un valor, le puse muchos números aquí, pongámosle solo 3 dígitos, listo. Y a partir de esto, también generar otro gráfico. Aquí hay opciones ahora de gráfico que se llaman gráficos de mapas, y esos gráficos de mapas pues dependen de un buscador que se llama Bing. Ese buscador es el buscador de Microsoft, muy similar al de Google, y él pues se guía en lo que nosotros le colocamos o en la información que nosotros le estamos dando de tipo geográfico. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el gráfico que se genera pues es porque él reconoció a los países y reconoció pues que esos países son de Sudamérica exclusivamente. Entonces pues él redujo la búsqueda a un mapa, en este caso de Sudamérica. Y podríamos también pues utilizar esas opciones en algún momento. De pronto un colorcito diferente para como para que se note un poquito más. Y aquí ya tenemos pues esos datos extraídos pues de la información. Podría ser que esa columna, bueno, no fuera de países, por ejemplo, fuera otro dato geográfico. Departamentos, vamos a ver si lo toma con departamentos o nos toca cambiarlo a una palabra que se utiliza mucho que son estados. ¿Listo? Vamos a colocar por aquí las mismas ventas. Pongamos aquí, por ejemplo, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander y pongamos Valle. Listo. Entonces vamos a ver si lo toma con departamentos. A veces él nos pone un poquito de problema en asociar esa parte, pero bueno, si no le colocamos estados, que es por lo general el que él también lo reconoce así. Bueno, y él está tratando de buscar los datos, los está tratando de asociar, parece que no reconoció algo específico. Vamos a ver si aquí con estados, ahora sí lo reconoce. No, hay un departamento de aquí que no es que lo esté reconociendo mucho. Vamos a ver si es por acá, el Valle. Vamos a ver, sí, como que era el Valle. El Valle no es que lo esté reconociendo así como de a mucho. Entonces, de pronto le hubiera colocado Valle del Cauca. Pero bueno, eh, vamos a ver aquí los gráficos, el diseño, acá. Listo. Entonces miren que aquí el gráfico ya aparece con el mapa de Colombia. ¿Sí? Él está reconociendo pues bueno, los departamentos, y los está reconociendo y los está graficando de acuerdo a los datos que le dimos. Esa es otra opción que tenemos nosotros para generar también gráficos, basado pues en la información que tenemos en este caso. Entonces, hay varios tipos de gráficos para que los tengan en cuenta, que se pueden utilizar en distintos escenarios. Aquí sí los de los gatos geográficos pues se dan cuenta que a veces nos dan problema, pero si no les llega a aparecer ningún gráfico, puede ser de pronto que alguno de los datos pues no lo esté reconociendo tan rápido, pero eso sí ya depende del buscador, ¿no? La tecnología de buscador de Microsoft pues esa es la que nos dice si él puede identificar el mapa o no y graficarlo. De pronto algo muy pequeño sí ya también va a ser complejo. De pronto, no sé, colocar barrios de una ciudad, bueno, eso ya eh, toca mirar el mapa hasta dónde llega, ¿listo? Pero es mapas grandes y no hay ningún problema a la hora de graficar. Bueno, entonces son varios tipos de gráfico que podemos sacar dependiendo de la información para que los tengan en cuenta. Hemos hecho varios tipos de gráficos que se pueden pues manipular a nuestro gusto, ¿sí? Y generar pues lo que nosotros necesitamos, que eso es lo importante de este tipo de gráficos. Bueno.
Bueno, cuando vayan a ver los gráficos sobre tablas dinámicas es lo mismo. Los gráficos son lo mismo, son lo que se sacan de tablas especiales, así que no se van a preocupar porque las tablas sí son exactamente lo mismo. Bueno, ahora sí este ejercicio, que es el siguiente, el que está en la nómina. La hoja de valores es informativa, más informativa que otra cosa. Aquí nos habla pues con unos datos viejitos, pero nos habla de unos valores que se sacaban hace unos años para una nómina. Este es un ejemplo que hicieron con esos valores y están desactualizados, pero bueno, digamos que esta partecita de la hoja sí es informativa, no, no nos va a servir sino para hacer aquí un rango con estos daticos, pero bueno, ya se los voy a mostrar. Y lo que importa pues es hacer los ejercicios de repaso que está acá. Son fórmulas, ¿sí? Todo lo que está aquí en las notas, recuerden que esas notas se pueden dejar visualizadas si estoy ubicado encima de la celda o yo las puedo ocultar. Entonces cualquiera de esos dos elementos se puede hacer. En este caso me está diciendo que utilice una fórmula buscar B la primera. Si yo me quito de ahí, pues se oculta la nota. Y si me vuelvo a colocar ahí, pues ahí aparece la nota. Las instrucciones están aquí abajo, ¿no? Para que las tengan en cuenta. Esas instrucciones también me dicen cómo se realiza el ejercicio. ¿No? Y pues puedo seguir lo que nos está diciendo acá, ¿no? Aquí me dice, por ejemplo, que ingrese a la hoja de valores, analice la tabla de valores legales vigentes y los salarios, bueno, no son vigentes, ya están pasaditos. Después nos dice que seleccione un rango y le coloque salarios. Entonces, en esta partecita de valores, este rango es el que nos toca definir como salarios porque no existe. ¿Y cómo sé que no existe el rango salarios? Bueno, ustedes ya saben que aquí podemos ir a fórmulas, administrador de nombres, y aquí pues en el administrador de nombres, si se fijan, no hay nada. Entonces, eso significa que no hay ningún rango creado. Si yo lo selecciono y lo creo, por ejemplo, con asignar nombre, le voy a colocar aquí salarios y presiono aceptar. Y cuando vaya al administrador de nombres, pues el que acabo de crear, en este caso salarios, pues va a aparecer ahí. Y ese es el rango que nosotros pues tenemos aquí seleccionado como único. En este caso no hay más rangos. ¿Ese rango para qué me sirve? Me sirve para generar esta fórmula que dice buscar B. ¿Sí? Recuerden que ahí está la palabra salarios. Ya voy a dejar la nota aquí fija. Miren que aquí aparece buscar B, B4, salarios, columna 2, falso. Entonces ahí ya tenemos ese tipo de fórmula. Ahora sí la podemos aplicar, ¿no? Esta es una fórmula de búsqueda que ya habíamos utilizado. Buscar B. B4 es la categoría que aparece aquí. Y el rango donde voy a ir a buscar esa categoría se llama salarios. La columna de ese rango solo son dos columnas, entonces traemos la segunda y la palabra falso que ustedes ya conocen para una búsqueda exacta. Aquí me dijo que había un problema, de pronto no cerré algo o no coloqué un signo de puntuación. Y sí, efectivamente entre salarios y el 2 no coloqué punto y coma bien. Listo, será el problemita que había ahí, la forma de escritura. Y listo. Miren que ahí me está mostrando entonces un salario de acuerdo a la categoría. Si yo cambio la categoría, por ejemplo, por 2, pues ahí cambia el salario. Entonces, esa fórmula ya está funcionando y ahí sí ya puedo extender la fórmula con autorrelleno para que aparezca pues la fórmula de ahí para abajo. Y cada uno pues me traiga el valor de acuerdo a su categoría. Bueno, esa es todas estas fórmulas son de repaso, así que no se preocupen. En la segunda columna nos dice que tenemos una validación de datos. La validación de datos pues básicamente la vamos a hacer en la columna. Y lo que tiene que hacer la validación de datos es generarme un número entero, ¿sí? O permitirme un número entero, no decimales, y lo mínimo que usted puede colocar es 0 y lo máximo que usted puede colocar es 30. Entonces, eso es una validación de datos, ¿no? Seleccionemos aquí la columna, vamos a la pestaña datos, vamos aquí a validación de datos, ¿listo? Le decimos que nos permita un número entero, datos entre porque es un rango, mínimo 0 y máximo 30. Entonces ahí ya le estamos diciendo que esa es la validación de datos. ¿Qué pasaría si yo utilizo pues el 31, por ejemplo?
Miren que ahí ya me sale un error de validación. ¿Listo? Si yo utilizo el 0,5, también me sale un error de validación porque no me deja recibir sino números enteros. Entonces pongámosle aquí 30. Miren que ahí ya el 30 pues sí no pone problema. Bueno, digamos que estas personas trabajaron 30 días todas. ¿Listo? Bueno, una de 15 y una de 0. Entonces, la validación de datos, pues para que la gente no coloque información diferente. ¿Listos? Para la siguiente, aquí hay una nota también donde nos dice qué es lo que está haciendo ese sueldo, cómo se saca el sueldo, ¿sí? Y la fórmula de una vez que podemos aplicar. Entonces, aquí nos dice que cojamos a C4, que es el salario, ¿no? Lo dividamos entre 30, ¿sí? Que son los días, pues para saber cuánto le pagamos por día, y después lo multiplicamos por D4, que son los días trabajados. Entonces ahí ya sabemos que por 20 días le tenemos que pagar pues 585.202. Y eso pues me sirve para los demás. Bueno, el auxilio de transporte también. Bueno, aunque aquí está desactualizado, pero no se les olvide que pues básicamente son 2 salarios mínimos y de ahí para abajo lo que esté dentro de esos 2 salarios mínimos pues sí se les da un monto, en este caso el auxilio de transporte, y a los que superen esos 2 salarios mínimos pues puede cambiar. Eso también es variable, ¿no? Eso depende de las normas que se utilicen para hacer los pagos de nómina. Pero aquí están utilizando un sí, ¿listo? El sí es para comparar si la columna de salario, ¿no? Que podría llegar a ganar un trabajador, que en este caso, pues para el primero es un salario mínimo, es menor o igual, digamos que a la suma de los 2 salarios mínimos, sería como el doble, ¿no? Y en caso de que efectivamente sea menor, entonces lo que hacen es coger el monto total del auxilio de transporte. Eso sería un auxilio de transporte para una persona que trabaja 30 días. ¿Listo? 10.000, listo, ahí está. 102.854 en esa época. Dividido los 30 días para saber cuánto se le paga por día y multiplicado pues por los días trabajados. En caso de que no sea menor el valor o no tenga derecho a auxilio de transporte, pues no le vamos a dar y le damos 0. Eso es lo que básicamente está calculando ahí. Está mirando si cumple con la condición para que obtenga un auxilio de transporte y después divide entre 30 días y lo multiplica por los días trabajados. Recuerden que esa persona pues no trabajó los 30 días, ¿no? Solo trabajó 20. Entonces pues así mismo le están pagando el auxilio de transporte, ¿no? Al que corresponda por el salario se le paga el auxilio. Si ustedes ven aquí hay 3 personas que no y hay otras 3 que tampoco pues le van a pagar. En total son 6 que no se le van a pagar. Bueno, ese ya está para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí abajito hay otra nota, antes de que se me olvide. Está utilizando un contar sí. Ese contar sí, ¿para qué es? Es para hallar la cantidad de empleados que se les está pagando auxilio de transporte. Entonces está contando los datos, ¿sí? Está contando a ver quién es diferente a 0, quién es mayor que 0, pues para saber a quién se le está pagando auxilio de transporte en este caso. Bueno, voy a hacer aquí el contar. Uy, lo hice creo que debajo. Es acá. Contar. No dejé la nota. Vamos a dejar la nota aquí. Listo, ahora sí. Contar punto sí. Ahí nos dice que seleccionemos el rango, en este caso el rango de datos donde vamos a ir a mirar. Punto y coma. Y aquí le estamos preguntando si hay mayores que 0. Eso es lo que menor. Ahora sí, mayor que 0. Entonces, los que sean mayores que 0, pues cuéntelos. Y ahí me dice que hay 4 mayores que 0. Entonces, 2 valores acá, o sea que hay 4 en total que le vamos a pagar auxilio de transporte. Bueno, ese ya está entonces.
Las horas diurnas, bueno, estos ya son números que están colocando. Aquí no está diciendo que hay validación. Eh, sí hay unos valores pues altos que están aquí. No creo que pasen de ahí. Entonces, vamos a aprovechar y los copiamos y los pegamos abajo. Digamos que el rango máximo sería esos de diurnas trabajadas 10, nocturnas 10, festivas diurnas pues 8, festivas nocturnas 8. Digamos que esos son los más altos. ¿Listo? Bueno. Y aquí sí estamos sacando el valor que corresponde a esas horas extra trabajadas. Eh, por ejemplo, aquí lo que están haciendo es mirando pues por horas los datos, ¿sí? Y haciendo la fórmula pues que calcula las horas que se le va a pagar. Recuerden que esas horas pues son diferentes, ¿no? Cuando se hacen horas extra, pues digamos que no es lo mismo una hora extra de un día normal a un día festivo, ¿sí? O no es lo mismo una hora diurna que una hora nocturna, ¿sí? Entonces, los porcentajes que usted van a ver de operaciones, pues son diferentes, digámoslo ahí. Bueno, vamos a hacer esa formulita que está ahí, ya que nos la dejan ahí, no es que nos la tengamos que inventar, ahí la fórmula nos la están dejando eh, para que la utilicemos. Bueno. Sin embargo, pues recuerden que todo eso por lo general sale de una norma, ¿no? De una norma y pues de acuerdo a lo que nos diga la norma, pues por ejemplo sabemos si hay porcentajes específicos, si el porcentaje que tenemos que aplicar eh, pues es ese 25 o es otro diferente para algún otro elemento. Entonces, ahí sí nos tocaría referirnos a la norma y entender la norma y saber pues cuánto porcentaje es. Pero la fórmula pues no significa que no vaya a tener perdón, un resultado pues ya de pronto que lo han probado. ¿Listos? Bueno, por aquí hay otra también. Vamos a mirar aquí. C4, 240 más, ese es el valor de la hora, más el valor de la hora por el 75%. Entonces aquí es un paréntesis, C4 dividido 240 por el 75%. Y todo eso al final lo termina multiplicando pues por las cantidad de horas trabajadas que es H4. Ahí ya tenemos entonces las horas nocturnas. Listo. Las horas diurnas pues sí van a tener un porcentaje mucho más alto. En este caso dice que es el 100% para las festivas diurnas porque son festivos. C4 dividido 240 más C4 dividido 240 por el 100%. Listo. Y multiplicado por las horas que trabajó, que en este caso es I4. Listo. Ahí extendemos la fórmula, ya que funciona una, pues las otras son más fáciles. Listo. Aquí hagamos las horas nocturnas. También tenemos fórmula igual C4 sobre 240 más C4 sobre 240 por el 150%. Esas horas nocturnas festivas son carísimas. Y multiplicado por la cantidad de horas que hizo, por J4. Bien, entonces ahí ya sacaron pues las horas adicionales o las horas extra trabajadas. Y aquí en el total pues lo que está haciendo es la suma de un rango. ¿Sí? De K4 hasta N4, eso es un rango, ¿no? Que lo podemos utilizar por ejemplo con la palabra suma. Decirle que nos sume todas estas 4, que es un rango, y enter. Entonces aquí mire que el total valor horas pues ya lo está sumando. Y ahí ya tenemos pues todas las sumatorias del total de horas. El total de vengado nos está diciendo que es E4 más F4. La E y la F es el sueldo más el auxilio de transporte. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Y lo está sumando con las horas extra. Entonces todo eso sería
lo positivo sin los descuentos. Después ya vienen los descuentos, ¿no? Entonces aquí voy a colocar E4 más F4 más O4. Bueno, listo. Y ahora sí, pues los descuentos. Salud nos dice que es el 4% de P4 menos F4. P es el total de vengado y F4 es el auxilio de transporte. Entonces, al total de vengado sin el auxilio de transporte, ahí sí se le saca el 4%. ¿Listo? Bueno, pongámoslo por aquí. Listo. Entonces hagamos aquí P4 menos F4 por el 4%. Listo, es el porcentaje que le destinan a salud entonces. Pensión también el mismo, P4 sobre, este es P4 menos F4 y también es un 4%. Listo. P4 menos F4 por el 4%. Listo, también es un 4%. Entonces, ahí es salud y pensión es lo mismo. Bien, el Fondo de Solidaridad dice que si P4, que es el total de vengado, es muy alto, en este caso más de 3 millones y medio, entonces le van a sacar un 1%. Entonces, eso es un descuento, o sea que los que ganen más de 3 y medio, pues les van a quitar un 1% para algo que dice Fondo de Solidaridad y de Pensiones. ¿Bien? Bueno, entonces aquí vamos a hacer la fórmula. Si P4 es mayor a 3.511.212, entonces P4 lo multiplicamos por el 1%. Ahí le estamos sacando el 1%. Y de lo contrario, pues 0. Entonces aquí en este caso, pues el total de vengado no es tan alto. Realmente hay como uno, dos, solo hay 3 personas que el total de vengado pues supera eso de los 3 millones y medio. Y ahí pues eso sí tienen que aportar al Fondo de Solidaridad. Bueno, el total de descuentos es una suma de un rango. ¿Listo? Vuelve y juega la palabra suma, que ustedes ya la conocen. Y el rango es todo lo que está en descuentos. Entonces, aquí me descuentan 66.000 a la primera persona. Y el neto a pagar, pues es el total de vengado menos los descuentos. Entonces, total de vengado que es P menos el total de descuentos, que sería la T. Entonces, ahí ya tenemos el total a pagar. ¿Listos? Bueno, todo esto son las operacioncitas. No se les olvide que está en la parte superior de las notas. Y de ahí pues las podemos sacar. ¿Sí? Y podemos rellenar pues toda esta gráfica que aparece acá. Esto es de manera de repaso. Se lo recomiendo para que pues hagan repasito de todas esas operaciones. Todo este ejercicio es de pura operación. Por ejemplo, aquí, bueno, estos pasitos ya todos estos los tenemos, ¿no? Ya hicimos hasta horas extra ya, total de vengado ya, salud, pensión, total descuentos, neto a pagar ya. Listo, todo esto ya lo hicimos. Voy a colocarlo en verde para saber que ya lo hicimos. ¿Listo? Listo. Entonces ahí ya son fórmulas. Si se dieron cuenta, no son tan difíciles de escribir. Más bien de pronto entender esa parte si ya podría ser que nos refiera a otros lados, pero bueno. El contar sí ya lo utilizamos también. ¿Y qué pasó? No me dejó el color verde. Color verde. Listo. Bueno. Aquí dice utilice las filas 16, 17, 18 debajo de cada columna que lo permita las funciones de máximo, mínimo y promedio. Bueno, eh, la función de máximo, mínimo y promedio. Bueno, y la columna que lo permita, ¿no? En este caso voy a utilizar la primera que es max, ¿sí? Y le voy a decir que de este salario, que es el rango que nosotros tenemos, él saque el valor máximo. Entonces él me está diciendo con la palabra max que me va a sacar el valor máximo que tiene ahí. Entonces el valor máximo de salarios pues es 5.752.770. Lo mismo funciona con min. Min hace lo contrario, ¿no? De ese mismo rango,
le podemos decir pues que saque el valor mínimo. En este caso, pues el salario mínimo es o para esa época era de 877.803. Y el promedio es la palabra así completa, ya no es max ni min, sino es promedio. Y se puede sacar un promedio de todos estos valores, ¿sí? Para saber pues cuánto es el promedio en general de todos los salarios que se están pagando. ¿Sí? El promedio que pagamos pues es de 2,5 millones. Esta fórmula se puede extender no solo hacia abajo, sino se puede extender hacia la derecha. Entonces podríamos extender la fórmula y él se calcula automáticamente eh, con el rango que está en la parte superior. Entonces todos esos cálculos y las fórmulas, pues bueno, eh, ya no tendría ningún problema porque con solo que funcione una, pues ya. Lo otro sería, pues bueno, aquí por ejemplo no son pesos, esto sería general, por aquí los días trabajados también sería general, pero qué pues tan importante sería sacar estos promedios, estos valores, bueno, allá también es de pronto por qué necesitamos esos datos, pero de resto si no los necesitamos, pues bueno, los podemos omitir. Por ejemplo, eso del máximo, de las máximas horas diurnas, bueno, podría ser que por estadística lo saquen. Todas estas fórmulas que aparecen abajo, bueno, ahí ya están funcionando. Esa es la fórmula de máximo, mínimo y promedio, que es bastante sencilla también de utilizar. Voy a colocar aquí este que ya. Listo. Y aquí dice, aplique bordes y color de relleno para los datos de la siguiente manera. Máximo color verde, mínimo color azul claro, promedio color azul oscuro y color de fuente blanco. Bueno, máximo color verde. Bien, podríamos hacer, por ejemplo, bueno, hagamos la prueba con uno solo, ¿no? Hagamos un formato que en este caso le va a cambiar el color de acuerdo al valor máximo. Entonces, si usted se acuerda, para cambiar esos formatos, pues lo que utilizamos es formato condicional. ¿Sí? Reglas para valores superiores e inferiores. ¿Sí? En este caso le voy a decir que solo coja el valor superior, que es el primero, y le coloque un relleno verde. Entonces él me selecciona cuáles son los valores más altos con color verde. ¿Listo? Bueno. Con mínimo con color azul claro, vamos a hacer el mismo rango. Le vamos a decir formato condicional, valores superiores e inferiores. Los 10 inferiores, en este caso no quiero 10, solo uno. Y pongámosle azul claro. Aquí no hay azul, entonces nos toca formato personalizado, relleno y un azul claro. Bueno, entonces ahí ya tenemos identificados cuál. Uy, me quedó igualito al de los lados. Pero bueno, ya tenemos identificado cuáles son los colores también mínimos. Aquí dice promedio color azul oscuro y color fuente blanco. Vamos a ver aquí qué hacemos. A ver, seleccionemos estos datos, formato condicional, creemos una nueva regla y me dice que al promedio, entonces, bueno, podríamos seleccionar aquí esta opción que dice aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Vamos a ver qué opciones hay aquí. Mire, aquí me dice por encima de promedio, debajo de, mayor o igual, menor o igual, 1 por encima del, bueno, esto debe ser una estadística de desviación estándar. Esto es una desviación estándar. 1 por debajo, por encima, bueno, aquí hay varias opciones que también podríamos utilizar. Pongámosle, por ejemplo, mayor o igual, podría ser. Mayor o igual al promedio, le colocamos un formato y pongámoslo, eso era creo que azul oscuro con una fuente blanca. Listo. Y aceptar. Y aceptar. Entonces él ya selecciona pues cuáles son los valores superiores al promedio. Y ya nos está colocando pues el valor ahí. ¿Listos? Bueno, me tapó la otra regla porque la otra regla la hicimos primero, así que bueno, esa podría ser también una de las opciones que uno podría ejecutar para colocar o para resaltar datos.
En este caso solo lo estoy haciendo por la columna inicial, la de salario, ¿sí? Pero se podría hacer en alguna otra columna si se necesita. ¿Listos? Entonces sería aquí aplicar formatos. Aquí me dice proteger la hoja, eso ya lo hacemos. Elaborar el gráfico de nombres y nombres de los empleados y el sueldo. Saber dónde está el sueldo, está aquí en esta columna. Seleccionamos los nombres, control y seleccionamos el sueldo. Solo son esas dos columnas, le damos insertar y agregamos aquí un gráfico. ¿Listo? Después lo podemos adaptar, de pronto algo que veamos un diseño pues chévere. O ya saben que lo podemos adaptar manualmente. ¿Listo? Voy a bajarlo por aquí a un ladito para que nos dé espacio. Listo. Y ahí ya tenemos entonces nuestro gráfico generado. ¿Listo? Con los sueldos, con los valores de los sueldos, ya saben que esto se puede colocar datos, eh, etiquetas de datos, bueno, listo. Estos ya son gráficos que ustedes pueden también manipular, pero pues basado en esto son los dos datos, ¿no? Que en este caso es los nombres de las personas y em, el sueldo que están ganando. Aquí dice aplique formato condicional, color de relleno gris a los trabajadores que su sueldo es el mínimo. Un formato condicional y el sueldo es el mínimo. Bueno, entonces hagámosle aquí esta partecita. Pongámosle un formato condicional, creémosle una nueva regla o reglas para resaltar celdas es igual a y le podemos aquí colocar, por ejemplo, el valor del salario mínimo, 877, 803. ¿Listo? Y creo que era un color gris. Entonces pongámosle por aquí un relleno gris. Listo. Entonces los que tengan ese valor del salario mínimo 877, 803, pues le vamos a aplicar el formato personalizado. Y no hizo nada. A ver, miramos color de relleno gris para los trabajadores que el sueldo sea el mínimo. Entonces, colocamos aquí el formato. Pequeño problema. Hagámoslo aquí con una nueva regla más bien. No, borrar las reglas de las celdas seleccionadas, sí. Ahora sí, formato condicional, nueva regla. Y si esa no funciona, entonces... si esa no funciona... Ah, esta última. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, dar formato. Y le preguntamos que si la celda que está al frente, que es el salario, es igual. Bueno, aquí no, regálame solo aquí, solo C4. C4 es igual al salario mínimo a 877, 803. Vamos a preguntarle si tiene ese valor. ¿Listo? Y como no lo estamos dejando fijo, sino lo estamos dejando aquí en C4, pues él va a ir bajando a medida que haga la fórmula. Vamos a ver si nos funciona así de esa forma. Y aceptar. Listo, ahora sí. Listo. Entonces, aquí cuando él empezó a bajar o a pasarse al siguiente renglón, pues lo que hizo fue verificar la siguiente fila. Entonces él fue verificando por filas si cumplía con la condición, si cumplía con el salario mínimo. Y mire que hay 3 personas con el salario mínimo que efectivamente cumplen con la condición. Y aquí los colocó pues todos de gris. Eso es con una fórmula, ¿no? Ese sí no lo habíamos hecho anteriormente. Pero es aquí con esta opción que dice fórmulas. Ya le muestro aquí dónde es. Mira, esta es la fórmula que le estoy preguntando a él. Le estoy diciendo que si C4, que es donde está la columna de salarios, C4 es el primer salario, ¿no? Después él empezará a bajar. Si le coloco los símbolos de pesos, recuerden que eso se llama valor absoluto.
y pues ahí sí ya no bajaría, ¿sí? El problema sería que ya no baja. Entonces él siempre quedaría pues igual. Entonces más bien C4 solito, sin símbolo de peso, sin valor absoluto. Y eso hace que él en la siguiente fila pues baje a C5, después baje a C6, después baje a C7, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y a todas le estamos preguntando lo mismo. Le estamos preguntando que si son iguales al salario mínimo. Y en este caso pues que nos haga el formato de color gris. Bueno, y aceptar. ¿Listo? Entonces aquí ya le dimos el formato a esas personas de color gris cuando son los que ganan salario mínimo. Bueno, este ya está, que es el último. Y ahora sí, lo coloco de verde, ahora sí proteger la hoja. Bien, este sí es bastante fácil. Aquí sí se va uno a la hoja de nómina, presiona clic derecho. Hay una opción que dice proteger hoja. Las opciones de proteger hoja requieren contraseñas. En este caso nos dice que utilicemos 1, 2, 3, 4. Y bueno, esa no es una contraseña segura, así que solo este ejemplo. Y lo que vamos a proteger o lo que vamos a bloquear básicamente pues son todas las opciones de selección, seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas. Sí, prácticamente no nos va a dejar seleccionar nada. Entonces, todas estas opciones también se pueden seleccionar en algún momento para bloquearlas. Por eso es que tiene varias opcioncitas de pronto de algo que sea muy específico que usted no quiere que haga una persona, ¿no? Entonces, para eso pues se puede proteger una hoja. Bien, aquí nos pide que también conservemos, verifiquemos la contraseña 1, 2, 3, 4 y a partir del momento ya todo está bloqueado. Entonces, por ejemplo, cojamos aquí el 30, cambiémosle números. Mire que aquí no nos deja cambiar nada. Dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Entonces aquí miren que ya lo que yo haya intentado hacer en este caso, pues no nos dejó hacerlo. Sí nos deja seleccionar, pero en este caso no nos deja hacer absolutamente nada. Porque realmente lo único que estaba seleccionado era, la única opción que me permite hacer pues era seleccionar. Bueno, si lo quieren desbloquear, van a nómina, le dicen desproteger y él me va a pedir la contraseña. En este caso pues 1, 2, 3, 4. Y ahí sí pues yo ya puedo manipular la hoja como quiera. ¿Listo? Entonces ese sí es de protección, pues a veces es útil también para que la gente no nos manipule ciertos datos. No necesariamente pues necesitamos bloquear absolutamente todo, pero sí le podemos bloquear varias cosas como para que no nos dañe lo que ya tenemos hecho acá. ¿Listo? O no nos modifique lo que ya tenemos acá. Entonces, este formatico pues sí les recomiendo pues de práctica. Ese les ayuda bastante a agilizar pues sus fórmulas, a hacer algunas pruebitas bastante sencillas de que nos están pidiendo de acuerdo a los requerimientos y eso les ayuda pues a repasar. Ese es bastante chévere el ejercicio como para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Bueno, voy a guardarlo de una vez por aquí, guardar como en la carpeta de los ejercicios. Recuerden que esas carpetas, pues lo importante es que los guardemos, que guardemos toda la información de los cursos. Eso nos sirve para repasar más tarde. Todo eso funciona después. Eso podemos volver otra vez a guardar nuestros archivos originales, a crear una copia, hacer el ejercicio, volver. Bueno, eso es práctica realmente. Entonces, todo esto que estamos viendo el día de hoy, pues eso termina siendo práctica y es bastante útil que lo tengan guardadito. Lo mismo pasa con los documentos del curso. Videos, también puede guardar las URL o las direcciones. Y los ejercicios, no se les olvide también, o los gráficos, o los PDF, o lo que tengan por ahí, descárguenlo. Por eso, pues eso les sirve para repasar después. Recuerden que como el curso se deshabilita en algún momento, pues no les va a dejar hacer muchas cosas, entonces sería bueno que guardaran su información para que la tuvieran por ahí a la mano. ¿Listo? Y así repasar pues bastantes cositas después. La práctica es supremamente importante. Esto, aunque el curso es corto, sí requiere de alguna práctica, pero más adelante usted va a seguir practicando. Con eso pues desarrolla sus habilidades y hace pues todos esos ejercicios pues más fácil, más rápido y esto se lo va apropiando ya y lo va aplicando de pronto a la empresa, va mirando los formatos condicionales a ver dónde pueden ser funcionales. Bueno,
Esos tipo de cositas es bastante útil para que lo tenga también presente. Los gráficos, bueno, esos son conceptos y prácticas que uno pues puede estar aplicando. ¿Listos? Entonces no se les olvide sacar toda esa información para que la tengan pues también presente. Bueno, antes de finalizar, por aquí voy a buscar aquí algo de certificados con subsidio para mostrarles que hay un enlace, ya se los voy a copiar en el chat. Este enlace del chat, el enlace del chat me va a llevar a esta página que dice certificado digital. Entonces yo puedo consultar, mañana finaliza el curso, pasado mañana pues se pasan las notas, el 16, y yo le pondría por ahí 7 días hábiles. eh, bueno, digamos que por allá el viernes de la otra semana ya podrían consultar su certificado, ¿sí? Colocan aquí consultar por documento y le colocan aquí el número de documento. Entonces aquí ya le dicen consultar y pues ahí les genera el certificado del curso. Por supuesto, recuerden que les toca aprobar las evaluaciones mínimo con 3, eh, cada una de las evaluaciones, y eso le da un promedio pues de 3 al final. Pero pues toca presentarlas todas las evaluaciones para que pues, se pueda hacer bien el cálculo. Y ya pues como les digo, más o menos el viernes de la otra semana o de pronto un poquito antes, ¿no? Eso depende del trabajo que tenga el área administrativa. Si ellos tienen mucho trabajo, pues se demorarán un poquito y yo pensaría que hasta el viernes. Si ellos no tienen mucho trabajo y lo sacan rápido, pues puede ser que de pronto este fin de semana ya o para el viernes ya tengamos de pronto certificados. Sin embargo, pues eh, a veces se demoran un poquito, ¿sí? Pero pues bueno, igual aquí van a poder consultar el certificado. Entonces no se les olvide esta paginita que les dejé ahí en el chat para que pues posteriormente a su aprobación del curso pues descarguen el certificado. ¿Listo? Y ya lo tengan pues ahí como un plus a sus hojas de vida. Bueno. em, Constanza, ¿ibas a preguntar algo? La página, Sí, profe. Sí, es que se me cayó y no alcancé a ver el link de la página. Gracias, profe. está ahí en el chat, entonces se lo acabo de copiar. Ese es el enlace de la página de consulta de certificados. Bueno, listos. Entonces, bueno, no sé si de pronto hayan tenido alguna pregunta hoy. Aprovechar aquí antes mientras observo asistentes. Creo que ya todos están. Angélica, Adriana, Gina, Constanza. Ahí están. Listos. Si no, pues ya saben, mañana se termina el curso. eh, Mañana es 15, entonces tienen hasta las 11:59 para finalizar las evaluaciones. Tienen 3 oportunidades en cada evaluación. Están configuradas así, de pronto solo diga 2, pero realmente están configuradas 3. Y bueno, ya esta sería pues la última sesión que tenemos nosotros virtual. Cualquier cosa o cualquier pregunta me lo hacen a través del correo, por favor, del correo de Consubsidio. Y bueno, no me queda más que entonces agradecerles a ustedes por haber asistido al curso, por haber pues asistido a esas sesiones virtuales conmigo. Y bueno, pues les deseo mucha suerte con esos conocimientos de Excel y que sigan estudiando pues muchísimo porque Excel tiene muchísimas cosas bastante chéveres de trabajar y cada día uno pues se encuentra con más cositas que puede hacer. Entonces espero que esto les haya servido pues mucho. No se les olvide sacar la información y pues continuar estudiando, que eso es bastante importante en nuestros trabajos. Desarrollar esa habilidad es supremamente importante. Muchas Gracias, gracias, profe. Muy profesor. amable. Bueno, Gracias, gracias a profesor. ustedes. Muy amable. Que Bueno, tengan un excelente día todos. Gracias. gracias a todos Gracias, lo mismo para ustedes. todos. Que estén Y muy gracias bien. por el Igualmente, tiempo. para todos, feliz día. Bendiciones. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.
Juiciosos. Hasta luego, profesor. Gracias.